En el problema 11 nos dan una gráfica posición en función del tiempo y nos piden hallar el tiempo dentro del cual se encontrarán separados 4 metros por segunda vez. Entonces para ello vamos a copiar los datos. Nos dicen que este punto vale menos 6, este punto vale 8, aquí vale 2 y aquí vale 3. Por lo tanto, de la gráfica podemos hallar la ecuación de esta recta. Tenemos que la pendiente de la recta es igual a 8 entre 2 igual a 4. Y como esta pendiente es negativa, sería de esta manera, menos 4t. Ahora, para t igual a 0, x da 8. Por lo tanto, el término independiente aquí sería 8. Análogamente, para la otra recta, la cual vamos a llamar x de b, tenemos una recta que tiene una pendiente positiva. Y el valor de esta pendiente sería igual a la tangente de este ángulo alfa, donde esta vertical tiene una longitud de 6 y la horizontal de 3. Por lo tanto, 6 entre 3 sería igual a 2, el valor de la pendiente, y para el valor de t igual a 0 nos da menos 6. Por lo tanto, el término independiente es menos 6. Teniendo así ya la posición respecto al tiempo de la partícula A y la partícula B. Ahora, note que inicialmente, para t igual a 0, la posición de A es igual a 8 y la posición de B es igual a menos 6. Por lo tanto, ellos se encuentran separados a una distancia de 14 metros. Y a medida que transcurre el tiempo, note que estas gráficas se van acercando, teniendo así una separación que a medida que pasa el tiempo se va disminuyendo. Entonces, habrá un instante en el que las partículas estarán separadas 4 metros, tal vez ocurrirá por aquí. Pero si usted prolonga esta gráfica, notará que la separación de las partículas empezará a aumentar desde un valor igual a 0, que es este punto de aquí, hasta un momento en el que la separación volverá a ser igual a 4 metros. Por lo tanto, nos piden este instante de tiempo en el que la separación entre A y B es igual a 4. Entonces, de la gráfica se observa que el valor mayor numérico se encuentra aquí para la recta XB. Por lo tanto, decimos que la posición de B menos la posición de A debería ser igual a 4 metros. Ahora reemplazamos la dependencia de B en función del tiempo, 2t menos 6, y eso lo vamos a restar con la posición de A, que era igual a 8 menos 4t. Y todo ello debería ser igual a 4. Entonces aquí tenemos un menos por menos más sería igual a 4t más 2t, nos queda 6t. Y acá menos 6 menos 8 menos 14. Menos 14 se va al otro miembro, sería 14 más 4, 18. Por lo tanto, el valor de t sería igual a 3 segundos. Entonces, luego de 3 segundos, las partículas estarán separadas 4 metros por segunda vez. En el problema 12 nos da una gráfica posición en función del tiempo, donde esta curva corresponde a una parábola, de manera que para t igual a 2 corresponde x igual a 8. Y el vértice de la parábola ocurre para un punto en x igual a 2, tal y como se muestra en la gráfica. Nos piden determinar la posición del móvil para un valor de t igual a 5 segundos. Para responder a esta pregunta, lo único que necesitamos hacer es conocer una expresión explícita del tiempo de la posición, cuya ecuación debe tener esta forma. Ahora, de los datos proporcionados en la gráfica deberíamos ser capaces de hallar todos estos parámetros que hemos colocado aquí.
Note que si esta es una ecuación cuadrática, nosotros podemos llamar al coeficiente de t cuadrado igual a a', el coeficiente lineal igual a b' y el término independiente igual a c'. Ahora nosotros sabemos que el vértice de la parábola es igual a menos b' sobre 2a'. Y si eso lo reemplazamos, el valor de b' es igual a b sub 0 y el valor de a' es igual a 1/2 de a. Por lo tanto, 2 veces a' sería igual a a. Y como podemos ver de la gráfica, el vértice de la parábola ocurre para t igual 0. Por lo tanto, se deduce que la velocidad inicial es igual a 0. Quedándonos así la expresión de x en función del tiempo igual a la posición inicial más 1/2 de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Note que de la gráfica para t igual a 0, el valor de x es igual a 2. Por lo tanto, para t igual a 0, reemplazamos aquí y este valor de t igual a 0 se cancela y nos queda x sub 0. Por lo tanto, el valor de x sub 0 es igual a 2. Teniendo finalmente la posición en función del tiempo igual a la posición inicial, que es igual a 2, más 1/2 de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Ahora, para hallar el valor de a, lo que tenemos que hacer es utilizar este punto que nos dieron como dato, que para t igual a 2, x es igual a 8. Para t igual a 2, toda esta expresión debe ser igual a 8. Y reemplazando el valor de 2 nos quedaría de esta manera. 2 al cuadrado, 4 entre 2, 2, 2a. De manera que el valor de a sería igual a 3. Así finalmente x en función del tiempo es igual a la posición inicial x sub 0, que vale 2, más 1/2 de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Entonces la posición para t igual a 5 sería igual a 2 más 3/2 multiplicado por 5 al cuadrado, obteniendo así un valor de 39,5. Respuesta final. En el problema 13 nos dan las gráficas de las velocidades de dos móviles y nos dicen que la parte superior corresponde al móvil B y esta corresponde al móvil A con velocidad constante. Aquí podemos deducir que el movimiento es un MRU y la posición en función del tiempo para este cuerpo A será lineal. Para el caso B, notamos que la rapidez, es decir, el módulo de la velocidad, tiene una dependencia lineal con el tiempo, dado que en la gráfica se muestra una línea recta. Por lo tanto, la posición de B en función del tiempo será una función cuadrática del tiempo. Teniendo esto en cuenta, iniciamos el análisis para el cuerpo A, en donde se tiene que su rapidez es constante e igual a 4. También como dato nos dicen que para el instante inicial t igual 0, las posiciones de ambas partículas corresponde a x igual a 0. Por lo tanto, podemos decir que la posición inicial de A es igual a 0. Entonces, la ecuación del movimiento para el cuerpo A sería igual a una dependencia lineal del tiempo. Y reemplazando dichos valores, obtenemos que la posición de A en función del tiempo es igual a 4t. Análogamente, para el caso de la partícula B tenemos una dependencia lineal con el tiempo, donde la pendiente de la recta es igual a la aceleración B
y el término independiente sería igual a la velocidad inicial. Ahora, de la gráfica podemos observar que la pendiente para la recta que corresponde a B sería igual a la tangente de este ángulo alfa, donde la longitud vertical es igual a 10 en valor absoluto y la longitud horizontal es 5. Por lo tanto, la pendiente de la recta B es igual a 12. Es decir, la aceleración de B es igual a 2. Y si reemplazamos t igual a 0 para hallar la velocidad inicial del cuerpo B, notamos que la gráfica acorta al eje Y, mejor dicho, al eje velocidad en función del tiempo en el valor de menos 10. Por lo tanto, el término independiente de la ecuación lineal debería ser igual a menos 10, tal y como hemos escrito aquí. Por lo tanto, se deduce los correspondientes valores para la posición inicial, mejor dicho, la velocidad inicial y la aceleración del movimiento. Entonces, dado que la rapidez de la partícula B es una lineal con el tiempo, la posición de B en función del tiempo debería ser una función cuadrática. Ahora, como dato del problema nos dicen que las partículas se encuentran en la posición 0 cuando el instante inicial es igual a 0. Por lo tanto, de aquí se deduce que si en la expresión de x sub b reemplazamos t igual a 0, nos queda que el término independiente es xb sub 0, pero como por dato la posición inicial es 0, se deduce que xb sub 0 debería ser igual a 0. Ahora, también tenemos el valor de la velocidad inicial, que es igual a menos 10, y el valor de la aceleración de b, que hallamos igual a 2. Por lo tanto, si esos valores los reemplazamos en la dependencia temporal de la posición de b en función del tiempo, tendríamos la siguiente ecuación. Que x sub b sería igual a menos 10t más un t cuadrado. Entonces ya tenemos la dependencia temporal de la posición de A y la posición de B en función del tiempo. Ahora nos preguntan dentro de cuántos metros, determine cuántos metros estarán separados luego de 6 segundos. Entonces lo que tenemos que hallar es esta expresión que les coloco aquí. X sub B menos X sub A, todo ello evaluado en t igual a 6. Dado que la diferencia es la separación entre ambas partículas en el instante en el que t es igual a 6. Por lo tanto, como ya conocemos la dependencia temporal tanto de x sub b como de x sub a, simplemente reemplazamos valores y donde veamos el parámetro t vamos a reemplazar 6 segundos. Obteniendo así una diferencia de estos dos valores igual a menos 48 metros. Que el valor no salga negativo, ¿qué significaría? Que la partícula A está delante de la partícula B a lo largo del eje X. Pero como nos piden solamente la separación, bastaría con tomar el valor absoluto de esta expresión, teniendo como respuesta final 48 metros. En el problema 14 nos hablan de una piedra que es lanzada verticalmente hacia arriba, asumiendo que este rectángulo es el edificio y esta es la partícula, con una velocidad inicial dirigida hacia arriba, y nos preguntan acerca de las gráficas de su movimiento. Para el caso de la velocidad, es decir, mejor dicho, la rapidez, podríamos hallar la siguiente fórmula, de manera que si nosotros consideramos el eje positivo, el eje que apunta verticalmente hacia arriba, notamos que la velocidad en función del tiempo tendría esta forma. La velocidad inicial tiene un valor positivo porque se encuentra verticalmente apuntando hacia arriba, y como la aceleración de la gravedad en todo momento apunta en la dirección negativa del eje,
el parámetro que acompaña a t tendría un valor negativo. Entonces la velocidad en función del tiempo es una recta cuya pendiente es negativa y para un valor de t igual a 0 la velocidad es igual a un valor positivo. Es decir, la gráfica tendría esta forma. Donde el corte con el eje vertical sería igual a b sub 0. Y esta es la gráfica de b en función del tiempo, donde el eje horizontal es la variable tiempo. Análogamente, para la posición vertical y en función del tiempo, tenemos la siguiente ecuación, donde si de igual manera consideramos que la aceleración de la gravedad en todo momento está apuntando en la dirección negativa del eje Y, se dice entonces que este valor de aquí debe tener un valor negativo, el cual lo estamos resaltando de color celeste. Y si consideramos la línea vertical amarilla como el eje Y, donde el origen de coordenadas lo hemos colocado exactamente a la altura de la posición del suelo, vemos que la altura del edificio es la posición inicial de la partícula. Por lo tanto, la altura del edificio sería igual a un valor de y sub 0. El valor de la velocidad inicial tiene un valor positivo, por lo tanto este signo también debería ser positivo, que está resaltado en color celeste. Y como todos sabemos, la aceleración apunta hacia abajo, por tanto negativa. Es decir, la posición vertical de la piedra en función del tiempo es una función cuadrática respecto a la variable t. Y como el valor del parámetro que acompaña al t cuadrado tiene un valor negativo, el cual lo estamos resaltando aquí de color amarillo, como este parámetro que acompaña t es negativo, quiere decir que la gráfica de la posición vertical en función del tiempo es una parábola cuya concavidad apunta hacia abajo. Ahora, teniendo en cuenta esa idea y que el valor de y para t igual a 0 es igual a y sub 0, el cual es un valor positivo, es decir, el corte de la parábola con el eje vertical debería darse en un valor positivo, y tomando en cuenta también que la concavidad debe ser hacia abajo, la gráfica de la parábola podría ser de este tipo. Teniendo así las gráficas correspondientes a la posición en función del tiempo y para la velocidad en función del tiempo en el caso de una piedra que es lanzada verticalmente hacia arriba. En el problema 15 nos hablan del movimiento rectilíneo de dos móviles, donde la posición en función del tiempo que corresponde a una recta pertenece al móvil A y esta semicircunferencia pertenece a la posición en función del tiempo para el móvil B. Y nos dicen cuál será la velocidad de B en el momento en que se encuentran en la misma posición. Para hallar el instante en el que se encuentran en la misma posición, debemos hallar el punto en el que las dos gráficas de movimiento en función del tiempo se cortan, es decir, en esta posición. Como dato, este punto tiene una coordenada t igual a 3 y el diámetro de la semicircunferencia vale 4. Entonces, dado que ambas partículas se encuentran en la misma posición en el instante t igual a 3, nos piden la velocidad de b en este instante. Es decir, geométricamente nos piden la pendiente de la recta blanca que hemos trazado aquí en líneas punteadas. Dado que usted debe recordar que cuando uno tiene la posición en función del tiempo, la velocidad corresponde a la pendiente de la gráfica x en función de t. Ahora, para en el caso en el que la trayectoria de B en la gráfica x-t es una semicircunferencia, es un caso muy sencillo en el que podemos calcular la pendiente de la recta tangente en un punto. Para ello vamos a ubicar el centro de la semicircunferencia
y desde ese punto vamos a trazar un radio hacia el punto en donde se cortan las trayectorias de la partícula A y B. Ahora, al ser este segmento radio de la semicircunferencia y el punto de intersección el punto en el que se ha trazado una recta tangente, se deduce entonces que este ángulo es igual a 90 grados. Ahora, como el diámetro de la semicircunferencia era igual a 4, el cual lo colocamos así aquí, quiere decir que el radio de la circunferencia es igual a 2. Entonces, como este segmento de aquí es un radio, también vale 2. Y el instante t igual a 3 se encuentra aquí en el punto de intersección, es decir, toda esta longitud vale 3. Por lo tanto, se deduce que el cateto de este pequeño triángulo vale igual 1. Ahora, como tenemos una hipotenusa 2, un ángulo recto aquí y el cateto vale 1, se deduce que este ángulo de aquí vale 60 grados. Por lo tanto, este ángulo de aquí vale 30, y como todo este triángulo de aquí, denotados por el punto que corresponde al centro de la circunferencia, llámese O, a la intersección I, y a este punto que corta con el eje horizontal, llamémoslo R, es decir, en el triángulo OIR es un triángulo rectángulo con ángulo recto en el vértice I, podemos notar que este ángulo de aquí también vale 30 grados. Por lo tanto, si tenemos el ángulo de inclinación de la recta tangente en el punto I, entonces podemos conocer la pendiente de dicha recta, que es igual al valor negativo de la tangente del ángulo 30. Y este valor sería igual a la velocidad de la partícula B. Como nosotros sabemos, el valor de la tangente de 30 es igual a 1 entre raíz de 3. Tendríamos entonces la velocidad de B en el instante en el que las partículas se encuentran en la misma posición. Lo que usualmente se hace es racionalizar estos valores porque no se suele tener radicales en la parte inferior, en el denominador, ¿no? Por lo tanto, si efectuamos este producto, nos queda que la velocidad en el punto B es igual a menos raíz de 3 sobre 3. Y esta sería la respuesta final. El valor negativo de la velocidad indica que si consideramos al eje positivo hacia la derecha, en el instante t igual a 3, la velocidad de B apunta en sentido contrario, es decir, apuntaría a la izquierda.